Hola, en este video vamos a hacer una introducción a los sistemas de archivos en base a la carpeta gentilmente digitalizada por Ezequiel Postam. Lo primero es hablar un poquito de qué vamos a hablar. Sistemas de archivos. Nos vamos a referir, ya ustedes ya vieron cómo funciona un archivo, los conceptos de directorio. Ahora lo que vamos a ocuparnos es de cómo se guarda todo eso en el disco. Cómo se representan los archivos en el disco y qué más información hay que guardarla. Bueno, en la carpeta estamos, como primera medida, recordamos cuáles son las operaciones principales que uno hace sobre archivos. Guardar algún dato, consultarlo, eventualmente actualizarlo y eventualmente eliminar parte de esa información o todo el archivo, ¿no? Y bueno, aquí dice típicamente se usan medios magnéticos. Ahora ya eso con los discos de estado sólido cambió un poco. Recuerden que originariamente en las viejas computadoras basadas en el sistema de procesamiento por lotes o batch se utilizaban unidades de cintas, donde primero las tarjetas perforadas se leían en las máquinas lectoras de tarjetas y eso se transformaba en una información digitalizada en cintas magnéticas y de ahí se procesaban en la CPU. Luego vinieron los discos magnéticos y finalmente ahora actualmente aparecieron otras tecnologías como discos ópticos o discos de estado sólido, en donde ahora ya se utilizan técnicas electromagnéticas o de electrónica, más que magnéticas solamente. Pero bueno, muchos de los conceptos que vamos a ver nosotros tienen que ver con sistemas de archivos basados originariamente en unidades de cintas, unidades de discos, en donde, bueno, a veces conviene tener en cuenta que un disco magnético gira a gran velocidad, por lo tanto todas las pueden pensarlo como los discos de vinilo, donde hay una especie de púa que es una cabeza lectograbadora, que bueno, no es una púa en este caso, pero es un pequeño imancito que va detectando los cambios de tensión, los cambios magnéticos, mejor dicho, y con eso permite leer lo que está grabado en el disco. Así, en vez de hacer una especie de espiral como tienen los discos de vinilo, los discos magnéticos se organizan en cilindros. Es decir, hay todo un anillo en donde hay cierta información grabada, luego la cabeza lectora puede avanzar un poquito y ahí hay todo otro anillo. El movimiento de la cabeza lectora grabadora es bastante más lento que el movimiento dentro del anillo. Dentro del anillo el disco gira a 7000 revoluciones por minuto y más quizás. Ahora entonces se imaginan que en un minuto se pueden leer todos los datos de una vuelta del disco sin ningún problema. En cambio, mover la cabeza tarda un poquitito más, proporcionalmente. Y entonces, todo lo que está grabado a la misma distancia del centro del disco se puede leer relativamente rápido, pero cambiarse a otras posiciones, bueno, es distinta la cosa. Con los discos electromagnéticos no pasa eso, con los discos ópticos sí pasa algo parecido, ¿no? Siempre es más fácil leer dentro del mismo anillo que ir cambiándose de anillo. Ahí tiene que cambiarse la lente que va leyendo el disco óptico. Y bueno, con las cintas magnéticas la cosa es como con un cassette, ¿no? Ya es mucho más complicado posicionarse en cualquier lugar del disco, sino que, bueno, normalmente se las leen secuencialmente y uno llega al final y así. Y bueno, eventualmente se puede rebobinar y eso, pero son operaciones relativamente mucho más costosas que si tuvieran un disco rígido o un magnético o un disco de estado sólido. Bien, eso como para hablar un poco de cómo es la infraestructura sobre la que se guardan los datos, que por ahí conviene tener en cuenta algo de eso.
Y bueno, es importante considerar además que lo que yo voy a guardar en el disco no es solamente el archivo en sí, lo que vamos a llamar los datos, sino que además necesito cierta información. Por ejemplo, cuando uno guarda un archivo, puede interesarle grabar quién lo creó, cuándo lo creó, qué tamaño tiene, y permisos, dependiendo del sistema operativo, incluso del sistema de archivos. Puede ser que me interese guardar más o menos información, pero bueno, en general necesito saber de qué tamaño es el archivo, cuándo lo crearon, son datos importantes. Y hay otra cosa que parece tonto, pero también tiene que estar, y no es parte de los datos, que es el nombre del archivo, ¿no? Los archivos los recupero a través de un nombre, así que bueno, eso también tiene que estar guardado en algún lugar en el disco rígido, en el disco de estado sólido o lo que sea. Recuerden que cuando se apaga la computadora, lo único que queda persistente es lo que está guardado en los discos o en estos soportes de datos, que quizá ahora ya no tenga mucho sentido llamar disco porque no necesariamente tiene forma de disco. Bien, así que eso es lo que aquí llamamos la información extra para la gestión. Y yo hablé de los datos asociados a un archivo, la fecha, el tamaño y todo eso. Pero hay otra información que también tengo que guardar. Por ejemplo, que parte del disco está libre como para yo poder ir guardando nuevos archivos. Hay veces que tengo que guardar información de cómo está particionado el disco, alguna información útil para el sistema operativo, típicamente por ejemplo la geometría del disco, cómo está organizado el disco. Y así digamos, no solamente la información propia de cada archivo con sus datos y metadatos, sino otros metadatos para la gestión. Bueno, sin más vamos a empezar un poquito con un sistema de archivo. La idea es comenzar con algo bien sencillito y ver cómo podemos ir mejorando. El TAR, que el nombre viene de Tape Archiving, para archivar, o en realidad archivar es una mala traducción, pero bueno, es archivar en unidades de cintas. Era una utilidad del Unix muy usada, de hecho todavía se usa, que permitía originariamente guardar las cosas en cinta. Por eso es que la estructura era relativamente sencilla. Estaba pensada para escribir la cabecera de un archivo y los datos del archivo y así todo secuencialmente. Por eso el diagramita que vemos aquí, donde bueno, a medida que voy guardando cosas en la cinta, guardo una pequeña cabecera que tendrá el nombre, permisos, el tamaño y alguna información más. Y luego ya vienen, después de ese bloque de 512 bytes fijo, viene el contenido del archivo en sí. El contenido del archivo, por ejemplo, podía tener 10 bytes, 12 bytes o, qué sé yo, 560 bytes. Y esto es otra cosa que todavía no había nombrado, una característica de todos estos medios de almacenamiento físico es que el acceso se hace a través de bloques. Es decir, yo no guardo un byte o 2 bytes como hacía en la RAM. Estas unidades, recuerden que se hacen a través de unidades de entrada-salida, guardan de a bloques. Típicamente 512 bytes, 1K y algunas más grandes, 2K, 4K. Pero esos son los tamaños de bloques típicos de los discos. En este caso estamos hablando de una unidad de cinta que escribe de a 512 bytes. Es decir, el sistema de entrada-salida le voy a decir a través de, por ejemplo, de puertos o de entrada-salida mapeada memoria, guardame este bloque o escribime este bloque o leeme este tal número de bloque. Y eso es todo lo que puedo decir. Entonces todas esas transferencias, sean de entrada o de salida, son de a bloques, en este caso del que estamos viendo del TAR, de 512 bytes. Entonces bueno, se usa un bloque entero para guardar la cabecera y el archivo puede que no use un tamaño exacto
de múltiplo de 512. Entonces, bueno, se usa un pedacito de relleno para... Esto relleno puede ser bytes en un determinado valor, ¿no? Para que la siguiente cabecera empiece en un múltiplo de 512. Entonces, bueno, si acá dice que el archivo tiene 10 bytes, bueno, el comando cuando tenga que leer el archivo leerá los 512 bytes de la cabecera, 10 bytes más y 502 bytes más para saber dónde comienza el siguiente archivo. Y así, bueno, uno detrás del otro vamos guardando los archivos. Bueno, esto es bien sencillito. Sirve cuando yo tengo que ir agregando archivos. ¿Qué pasa si quiero modificar uno de estos archivos? Bueno, pensemos en este caso en que yo hablé de que tenemos un archivito de 10 bytes. Bueno, si agrego 11, 12 bytes, casi que lo puedo actualizar acá, ¿no es cierto? Pero ¿qué pasa si quiero agregar un K? 1000 bytes o algo así. Bueno, sencillamente no me van a entrar en este bloque de 512, porque estamos hablando de 1000 bytes. Entonces, bueno, aquí se complica porque en principio dijimos viene la cabecera y todo el archivo. Entonces, ¿qué podría hacer? Bueno, aquí podría marcar este archivo como borrado y agregarlo al final con sus 1024 bytes o lo que sea. Pero bueno, eso ya nos está dando la pauta que una actualización o incluso un borrado en este sistema de archivos genera problemas. Es casi lo mismo que pasa con la memoria, ¿no? Con la fragmentación. Está bueno hacer un paralelo de esto. Bien. Bien, acá habla también que los archivos están en un subbloque. Bueno, esto era suponiendo que los bloques son de 1024 bytes. Entonces, bueno, el comienzo del archivo comenzaría 512 bytes adentro de un bloque de un K. Y entonces, por ejemplo, copiar una página de memoria ya involucra copiar un pedacito de un bloque de un lado y otro pedacito de otro bloque de otro lado. Es decir, un montón de operaciones más que si yo tuviera el comienzo del archivo en un comienzo de bloque. Estamos hablando de suponiendo que los bloques no son de 512 bytes sino de 1024 bytes. Bueno, esto está buenísimo para guardar cosas en cinta. Incluso se usa, por ejemplo, para comprimir junto con la unidad zip. Se guarda todo en un archivo grande, tar, y después se comprime ese archivo tar. Pero bueno, con la idea de que no lo vamos a estar modificando mucho, porque modificar esto involucra marcar como eliminado esto y marcarlo, agregarlo al final y así. O incluso si yo quiero eliminar este archivo, bueno, todo este espacio en principio se perdería o quedaría como un espacio ahí fragmentado que justo tengo que encontrar otro de ese tamaño para meter ahí. O sea, está bueno como algo que voy a escribir una sola vez y nada más. Pero para usarlo como un sistema de archivo, bueno, tiene sus desventajas. Otra desventaja, que es lo que vamos a ver ahora, es que si yo tengo que saber si un archivo está, por ejemplo, me dicen léeme el archivo Pepito. Y para saber si está ese archivo Pepito, ¿qué tengo que hacer? Bueno, tengo que ir al principio de la cinta a buscar en esta cabecera si está el archivo Pepito. No está, ok, tengo que saltar a la siguiente cabecera. Hago la cuenta, ¿no? Si en esta cabecera me dice que el archivo tiene 10 bytes, digo, ok, avanzo hasta la siguiente cabecera, que es 10 bytes más lo necesario para completar un bloque, es decir, 502 bytes. Y acá tengo que mirar esta siguiente cabecera. No es este Pepito. Bueno, entonces tengo que ir a la siguiente cabecera. Y así tengo que ir recorriendo quizás toda la cinta para saber si el archivo PP está, que a lo mejor ni siquiera está. O sea, algo tan sencillo como saber si un archivo está o no guardado aquí involucra prácticamente leer toda la cinta. Una de las cosas que se solucionan con el sistema de archivo usado en la Commodore 64, la Commodore 64, quizás ustedes no la conocen, pero yo la he sentido nombrar, es de mi época, y bueno, una computadora que se usó bastante aquí en la Argentina.
Bien, y la idea de este sistema de archivo era, bueno, poner todas las cabeceras con toda la metadata de cada archivo al principio ahora ya estamos hablando de un disco rígido o un disco magnético, al principio del disco. Entonces, saber si un archivo está o cualquier metadato relacionado, por ejemplo, cuándo fue creado o el tamaño de un archivo, lo mismo que haría un comando ls o dir en los Windows, se obtiene leyendo los primeros bloques del disco y no tengo que irme hasta el final del disco o avanzar un montón, leer un montón de bloques para saber dónde están. Y bueno, ¿y cómo se organizaba? Entonces, bueno, cada cabecera tiene, igual que antes, el nombre del archivo, tamaño y esas cosas. Y ahora aquí, en vez de venir pegado después de la primera cabecera todo el contenido del archivo, bueno, sencillamente tenía un punterito que decía en qué bloque comenzaba el siguiente, el contenido de ese archivo. Y venía acá todo el contenido del archivo. Lo mismo con la segunda cabecera. El segundo archivo, Pepito 2, comienza en el bloque tanto. Y aquí ponemos el segundo archivo. De nuevo acá vamos. Es claro que si yo quiero agrandar este archivo voy a tener un problema porque pegadito pinta que está el siguiente. Así que bueno, esto resuelve por lo menos el problema de no tener que leer toda una unidad larga o hacer muchísimos movimientos, teniendo toda la información más importante con los metadatos, toda junta en un lugar de acceso rápido, de acceso fácil dentro del sistema de archivos. Bueno, aquí más o menos lo mismo. Los archivos están en un subbloque también. Bueno, esto dependiendo de los tamaños de bloques que se usen. Y bueno, tamaño fijo del sector de cabeceras. Bueno, claro, esta estructura definía n cabeceras y todo esto estaba fijo. Entonces, si yo necesitaba tener muchos archivos chiquitos, bueno, quizás me quedaba sin cabeceras. O si necesitaba tener pocos archivos grandes, a lo mejor si yo definía que hay 50 cabeceras, pero necesito nada más que 10 archivos, estamos perdiendo un montón de espacio en cabeceras. Estamos hablando de hace unos 30, 40 años atrás, fácil. En donde el espacio en disco era bastante caro. Ahora hablamos de gigas, pero en ese momento hablar de megas era una cuestión de lujo. Bien. Así, vamos a pasar a este sistema, el Keystar en MFS. De este no tengo ninguna referencia. Lo venía dando Guido de hace muchísimos años y no pude encontrar el material de donde viene esto. Pero bueno, aquí la principal innovación que vamos a ver es que permite tener los archivos fragmentados. Es decir, ahora no voy a tener todos los datos del archivo contiguo, de forma que, bueno, si necesito que un archivo crezca, bueno, lo puedo hacer que continúe en otra parte del disco. Así el disco está organizado de esta forma. Un mapa de bits. ¿Por qué un mapa de bits? Hasta ahora no vimos, no usábamos mapa de bits, pero por ejemplo en la gestión de memoria sí vimos, por ejemplo, que un mapa de bits puede venir bien para saber qué bloques de la memoria o qué páginas de memoria estaban libres o ocupados. Bueno, aquí es exactamente lo mismo. El mapa de bits va a tener tantos bits como bloques tenga este disco y me va a decir cuáles son los bloques que están siendo usados o no. Cada vez que yo use un bloque nuevo lo tengo que marcar como usado en el mapa de bits. Y bueno, y para saber cuando necesito guardar algo nuevo, bueno, me tengo que fijar en el mapa de bits cuál es algún bloque libre y lo puedo guardar en ese bloque libre, ¿no? Una vez que guarde la cosa, tengo que marcarlo como que acabo de usar ese bloque. Bueno, luego de este mapa de bits que me permite saber cómo está usado el disco, viene lo que se llama entrada de catálogo, con tantas
directories o entradas de directorio. Directorio es una mala traducción de una palabra que en inglés, de directory en inglés, que es más bien una guía, un catálogo. Las guías de teléfono, por ejemplo, se llaman directories. El término en castellano directorio es más bien para un conjunto de directores de una empresa, por ejemplo. Así que bueno, nosotros vamos a hablar de directorio, pero en realidad es una mala traducción del inglés. Bueno, este catálogo o directorio raíz es el único en realidad directorio que va a haber aquí. Tiene n entradas de directorio que van a tener precisamente todos los metadatos de cada archivo. Es decir, en cada una de estas entraditas voy a tener los metadatos para n archivos. Bueno, y esos metadatos están acá un poquito más detallados. El nombre, donde tengo 7 caracteres para el nombre y 3 para una extensión. El punto directamente no se guardaba. Y aquí viene el concepto de nombre de archivo y una extensión, que permite de alguna manera distinguir tipos de archivos. Esto permitía tener una clave de acceso para el archivo, que bueno, estaba guardada en ASCII, así que si alguien podía examinar el disco podía descomprimir, o mejor dicho, acceder a cualquier archivo, pero bueno, era una forma en su momento de guardar de tener un acceso controlado a cada archivo. Bueno, el tamaño del archivo, y acá vienen también punteritos, pero ahora claro, a sectores. Acá está el primer sector del disco y luego viene el primer sector del archivo que está guardado en el disco, y acá viene cuántos sectores contiguos tiene este fragmento. Es decir, si acá dice 5, o vamos a poner un número más grande, 500, quiere decir que el primer sector de este archivo está en el sector 500, y si acá dice 5, quiere decir que están usados los sectores 500, 501, 502, 503, 504. Es decir, hay 5 bloques consecutivos usados por este primer fragmento del disco. Y aquí dice segundo sector. Bueno, y también tendría que estar segundo sector y número de sectores de este segundo fragmento, en realidad, ¿no? Este no va a ser el segundo sector, este va a ser un segundo fragmento. Así que repasemos. Primer sector, número de sectores contiguos que va a haber a partir de este primer sector para formar el primer fragmento del disco, del archivo. Luego viene información sobre un segundo fragmento. Esa información del segundo fragmento va a decir dónde comienza y cuántos sectores tiene. Y así puede ser que haya un tercer sector en donde va a decir dónde comienza ese tercer fragmento en realidad, y cuántos cuántos bloques consecutivos tiene este tercer fragmento. Básicamente un listadito de fragmentos, hasta n fragmentos, ¿no? Por eso vamos a ver que esto tiene una fragmentación acotada. Una vez que pasamos estos n fragmentos, bueno, estamos sonados. Pero bueno, si los bloques están más o menos consecutivos y hay pocos fragmentos, vamos a andar bien. Bien. Así tenemos para cada archivo un listadito de fragmentos, y cada fragmento empieza en un punto y ocupa tantos bloques. Eso va a ir a partir de donde termina este catálogo con las n directories, ¿no? Los bloques de los archivos que se van a poder usar van a ser de aquí en adelante.
¿Está bien? Sí, bueno, en la medida de que yo vaya agregando datos al archivo, bueno, puedo ir viendo si entran dentro de un sector, si hay bloques libres, contiguos a ese fragmento, bueno, puedo ir agregándolo a ese fragmento. Y si no hay bloques contiguos libres, tendré que agregar un nuevo fragmento más. Y decir, bueno, este nuevo fragmento n comienza en tal sector y ocupa en principio un solo sector. A la medida que yo pueda ir agregando más datos, veré si puedo ir extendiéndolo para que use 2, 3, 4 sectores. ¿Y cuántos de estos fragmentos voy a necesitar? Bueno, depende en realidad del largo del archivo. ¿Está bien? Entonces, a partir del largo del archivo y de cuántos sectores tengo en cada fragmento, yo sé si tengo que seguir leyendo más para acceder a los contenidos del archivo o no, o ya leí lo suficiente. ¿Está bien? Acá hay otra cosa que no nombramos con el tema de los bloques. Aquí también tenemos un problema de fragmentación, ¿no? Por cada archivo, si yo guardo el contenido de un archivo a partir de un número de sector y uso sectores enteros para guardar el archivo, pues fíjense, en ningún momento pongo, bueno, segundo sector, offset tanto, es decir, todos los fragmentos comienzan exactamente en un comienzo de bloque. Estoy perdiendo algo de fragmentación, ¿no? Por cada archivo voy a perder en promedio medio bloque por fragmentación interna, si quieren, del archivo. Lo mismo que pasaba con la memoria, ¿no? Si la divido en páginas, por cada unidad que yo voy a reservar de memoria, bueno, en ese caso eran los procesos, perdíamos en promedio media página porque, bueno, quizás había una página de la que no se usaba completamente. Bueno, acá pasa lo mismo con los archivos. El último sector quizás no se ocupe completamente y bueno, esos bytes que no se usaron los estoy perdiendo por fragmentación. Bueno, acá una nota. Aquí estamos hablando de un catálogo, que es una especie de directorio con todos los archivos. ¿Y qué es un subdirectorio? Bueno, un subdirectorio puede ser otro archivo. ¿Qué va a tener ese archivo? Bueno, muchas de estas directories. Entonces, por ejemplo, supongamos que aquí haya alguna banderita más. Si agregamos una banderita que diga esto es un directorio, bueno, los datos contenidos dentro de ese archivo, los que voy a guardar aquí en los sectores dentro de cada fragmento, van a ser directories que me van a permitir ubicar los archivos que están dentro de ese subdirectorio. ¿Está bien? Sí, bueno, básicamente podemos usar la misma unidad de almacenamiento del archivo para guardar subdirectorios. En realidad son básicamente directories. Es decir, los subdirectorios son archivos con un formato especial en donde lo que guardo son directories. Pero no se necesita mucho más que eso para representar lo que ustedes conocen como un subdirectorio. Bueno, vamos a cortar por aquí y en la próxima comenzamos con el sistema de archivos usado por DOS, que viene a ser la base de todos los sistemas FAT y BFAT y NTFS, un poco utilizados en todos los sistemas basados en Windows actualmente.